Soy Alfredo Folonier, el Folo de RAN Chile, y en esta nueva edición de RAN Chile TV nos acompaña alguien que no solamente corre, además de correr, es poeta o poetisa. Ya le vamos a preguntar cuál de las dos formas le gusta más. Ella además hace unos meses creó un Instagram que ha crecido muchísimo, pero los dejo para que la conozcan. Estamos con Fernanda Salvatierra, con Fer, la creadora de Running Poet, el Instagram que ya ha tenido un crecimiento tremendo. Fer, muchas gracias por aceptar ser parte de este RAN Chile TV. No, muchas gracias por la invitación. De verdad, yo siempre tomo cualquier oportunidad para poder hablar, para poder mostrar mi Instagram. Siempre trato de decir que sí a estas como iniciativas entretenidas, lo cual, dado por mi Instagram, me ha llevado a este año a conocer mucho y a explorar diferentes cosas. En la presentación, Fer, hablé de poeta, poetisa. ¿Cuál de las dos te gusta que te diga? Porque además de corredora, escribes poesía. Sí. La verdad nunca me habían preguntado esto. Yo creo que poeta está bien, porque en inglés como que no hay una distinción como de género, entonces de verdad nunca lo había pensado. Para mí poeta está bien. Sí. Perfecto. Fer, me decías antes en la entrevista que hace muy poco creaste tu Instagram, en pandemia. Sí, lo ¿A qué se debió? creé. ¿Se debió a la pandemia la creación de este Instagram para contar tus inquietudes literarias, contar tus poemas, etcétera? ¿Fue la pandemia el desencadenante? Yo creo que definitivamente sí. En la pandemia, bueno, todos mis planes se congelaron y lo único que te hacía durante el día era hacer mucho deporte y, y de verdad también pensar mucho, leer mucho, y de a poco se fue desencadenando esta idea de me quiero lanzar a finalmente hacer algo con escribir, porque siempre me habían dicho que yo escribía súper bien, y al mismo tiempo el deporte, que siempre ha sido una constante en mi vida. Entonces, incluso en la pandemia, claro, no podía salir a correr, lo cual fue un poco irónico porque los primeros videos que hice no son míos corriendo, sino que son, no sé, haciendo ejercicios funcionales o cosas así con los poemas, pero definitivamente fue un gatillante esto para crear mi Instagram, aparte de tener el tiempo para hacerlo y claro, motivar a otros o hacer, como pasar el tiempo de la cuarentena. Fer, hay muchas personas que escriben poesía, pero nunca se lo dan a leer a nadie porque les da cierta vergüenza. No todos los poetas que llegan a publicar libros de poesía son los que hay. Hay muchísimos que se quedan en el anonimato. Y tú lo dijiste, recién en junio, julio creo que creaste el Instagram, me habías dicho. Antes no lo hacías por vergüenza, no lo hacías porque no tenías interés. ¿Cómo fue eso de romper? Porque me imagino que primero también está un poco de la aceptación de lo que uno escribe. Ya vamos a hablar de Rani, aquellos que están siguiendo la entrevista y dicen, pero están hablando con una poeta. Ojo que también es runner y tiene muy buenos registros, al menos en los entrenamientos que le he visto en el Instagram. ¿Te daba vergüenza antes o no? La verdad yo creo que en el colegio un poco, y ahí como que no se lo mostraba a casi nadie, pero de a poco se lo he mostrado como a personas más cercanas y como que caché que la recepción había sido buena. Y de hecho después tuve un ramo el año pasado en mi magíster donde la presentación final hice un poema y la recepción fue tan buena, todos dijeron como es como el mejor ensayo, de verdad fue tan grato escuchar esto que ahí dije como, ya, es algo que podría lanzarme. Y después de este magíster, yo me fui a vivir a París, porque fui a hacer una práctica allá, y ahí yo me inscribí, o sea, me metí, todos los lunes había un micrófono abierto de poesía en inglés. Y yo iba todos los lunes ahí, te ¿En daban un dónde? tema cada lunes y uno podía, ¿En en dónde, París.
y dónde en París? ¿En lugares públicos? ¿Dónde estaban estos micrófonos abiertos que te lanzaste a decir tu poesía al mundo? Bueno, este particular, que era en inglés, era en un bar. Era de hecho como en el sótano de un bar, entonces uno bajaba las escaleras y había todo como un escenario con asientos puestos. Era un poco clandestino, pero era entretenido. Aparte que tenía muy buenos mojitos, lo cual ayudaba porque ahí uno estaba nervioso, pero se tomaba un par de mojitos y listo. Pero, y fue ahí, de hecho, donde una de las semanas tocó el tema de ritmo. Y yo salía a correr siempre en París, al lado del río, muy bonito todo. Y ahí una vez, como corriendo, me fui dando cuenta ritmo ya, que podemos escribir sobre ritmo. Y me fui dando cuenta de mis pasos, de mi corazón, de mi latido, y fue como, claro, yo estoy acá poniendo un ritmo. Y ahí escribí como mi primer poema, que fue como ligando estos dos mundos, como deporte y la poesía, que de hecho se llama Ritmo, y está en mi perfil. You can't breathe. Your rhythm is off. You can't breathe. You try to grasp for air. Your rhythm is off. When the sun was hidden and myself in bed, my heart started beating fast. The fear of not knowing what was happening invaded me. I waited for it to go away, but it persisted. I was scared that each breath would be my last. I was scared that my heart would beat out of my chest. Uncertain of my state, I tumbled toward my parents' room. I can't breathe. My rhythm is off. I can't breathe. Gasp for air, my father says. My rhythm is off. Now alone, I fill my day with lonesome walks through the city. But at night, the solitude catches up with me, and my heart begins its untimely beating, and my own thoughts decay. Some outcast tears join me as they fall down my cheeks. I become paralyzed with my insecurities bustling in my head. So I run. I go running to put it all behind me. I go running so I can set the pace. I flood the sound of my thoughts with music. The songs are my new rhythm. Yet soon enough, even this disappears, and I lose track of the universe. One more star in the vastness of space. It's thinking about nothing in particular, yet experiencing a whole world of thoughts roaming in your head. I watch people meet by the riverside, but I am the mere fleeting moment of a passerby. And eventually the outside world becomes a blur of colors, and I am left alone with my thoughts. But this time, it does not dawn me. This time, I decide how fast time goes by, how I breathe, and how my heart will beat. I can breathe. My rhythm is my own. I can breathe. I gasp for air. My rhythm is my own. And I am back home, where everything seems to be the same as when I left. Tourists continue to have their drinks in small restaurant terraces. And even though I was running away from something and came back to the same exact place, something changed. Fer, y Claro. tú recién hablaste de correr. Ahí empezaste en el bar de París a recitar tus poemas de forma pública. Y tu vinculación con el atletismo, con el running, ¿de dónde viene? Bueno, viene desde muy, muy pequeña. Yo viví en Estados Unidos cuando chica. Y de hecho por eso tengo un acento medio raro. Pero entonces desde chica yo jugaba fútbol, jugaba tenis con mis papás. Entonces siempre el deporte fue algo que yo crecí jugando diferentes deportes. Y mi colegio también era muy deportivo. Entonces ahí empezó como todo lo que es correr. Entonces ahí yo estaba en atletismo, estaba en cross country. Como es habitual en Estados Unidos, donde la Claro, cultura y desde deportiva entonces es parte de la vida. Pero digo, como es en Estados Unidos, donde la cultura deportiva es parte de la vida educativa, de la vida de la familia, el deporte es... y llegaste aquí y creas el sitio. El sitio fue una necesidad, o el sitio o la cuenta de Instagram, fue una necesidad de contar tus poesías, de mostrar esta vinculación del running con la poesía, porque el sitio es Running Poet. Sí. Sí, de todas maneras, fue como, ya quiero tratar de hacer algo diferente. Y
qué más diferente de tratar de unir estos dos mundos que gente normalmente no las vincula, pero después cuando lo hice, me sorprendió la cantidad de personas que me dijeron como, yo también he escrito, o sea, la cantidad de runners que me dijeron, yo también escribo, también trato de hacer como que pienso mucho cuando corro, entonces al final no era una idea tan loca esto de como unir el deporte y la poesía. Y claro, mucha gente ha resonado con esta idea y yo creo que por eso me ha ido bien y he logrado inspirar a gente, ya sea corriendo, ya sea escribiendo. Yo la primera vinculación que tuve con el running y con, la poesía, creo que te lo envié hace unas semanas, un poema de un atleta argentino que se llama Miguel Sánchez, que a mí me gusta mucho, que se llama Para vos atleta, para vos que sabés del frío, del calor, de triunfos y derrotas, para vos que tenés el cuerpo sano, el alma ancha y el corazón grande, para vos que tenés muchos amigos, muchos anhelos, la alegría adulta y la sonrisa de los niños, para vos que no sabés de hielos ni de soles, de lluvia ni rencores, para vos, atleta que recorriste pueblos y ciudades, uniendo estados con tu andar, para vos, atleta que desprecias la guerra y ansías la paz. Miguel Sánchez, que además tiene carreras en distintos lugares del mundo, la Corsa de Miguel Esa fue la primera vinculación que yo tuve con poesía y atletismo. Y cuando vi tu Instagram hace muchos meses, dije, voy a ver cómo va creciendo el Instagram, y la verdad que ha tenido un boom tremendo. También te vemos en el Instagram que entregas muchos tips. Entregaste tips de uso de mascarilla, de qué mascarilla recomendabas, te hemos visto mostrando zapatillas, ejercicios. Sí, es verdad. La cosa es que yo siempre digo que mis recomendaciones nacen de mi experiencia. Entonces yo sé que no soy atleta profesional, no soy nutricionista profesional, ni profesora de educación física, pero lo que yo trato de expresar es lo que a mí me ha funcionado. Entonces trato de decir como las comidas que a mí me dan energía, claro, las zapatillas que a mí me sirven de acuerdo a mi pisada, y entonces siempre tratar de compartir un poco y motivar a los más principiantes a seguir corriendo y seguir como haciendo deporte en general. ¿Te ha llegado mensajes de muchas personas que se motivan con correr, con escribir poesía? Sí, de todas maneras, hay algunos mensajes que los leo y me motivan mucho y me ayudan como a querer seguir creciendo este Instagram. Por ejemplo, claro, muchas corredoras principiantes que quieren como tips para empezar a correr o como motivarse para empezar como a hacer deporte. Pero también me han llegado, por ejemplo, un músico que se inspiró tanto con uno de mis poemas que me pidió, por favor, déjame hacer una canción con este poema, porque también era músico deportista y le resonaba mucho mi poema. Entonces son como esos mensajes, pues, como, sí, obvio, puedes hacer una canción con mi poema, qué cosa más genial. Entonces yo feliz de recibir todos estos comentarios. ¿Tienes poema favorito escrito por ti? ¿Tienes algún poema que sea el favorito que hayas hecho o no? Sí, la verdad es que hay uno que se llama Flexibilidad, que me gustó mucho, y de hecho ese lo escribí en un taller de poesía que tuve, y el taller de poesía era por Zoom, éramos 8 desconocidos de alrededor del mundo, y cada uno como que conversábamos primero, y después cada uno se iba como a escribir, y después contábamos nuestros poemas ahí, y ofrecíamos comentarios y feedback, y de hecho ese me gusta mucho, porque logré combinar muy bien, encuentro, lo que es para mí flexibilidad. Yo soy muy poco flexible y la pandemia me ayudó mucho a mejorar esto, porque decidí concentrarme en áreas que yo era más débil por la pandemia. Dije como ya, ahora me voy a concentrar en entrenamiento funcional, en elongaciones, ya que no puedo salir a correr todos los días. Entonces, creo que logré mucho mezclar este como aumento de flexibilidad con mi propia personalidad, que yo a veces soy muy cuadrada, pero otras veces como que me logro relajar y ser flexible. Entonces, ese me gusta mucho. ¿Y lo tienes grabado en video el poema, Flexibilidad? Claro, lo tengo en un video. Lo tengo ¿Me lo en vas un a video mandar en inglés.
pero vas a mandar y también lo vamos a realicé publicar. Your inner box compacted thoughts. Can you stretch it out, change form, relax, move about? You stay in your four walls, trapped like a video screen, in the small corner, trying to remain unseen. In this group chat, you joined just to change habitat, to try to alter the format of your rigidness, trying to move towards liquidness, expanding into any container, passing through the tightest strainer. But you can't. That's just not me, you think and repeat like a mantra. You locked yourself out and ate the key. But like any muscle that you have to train, mental flexibility has to expand grain by grain until you build your own sandcastle, a malleable object with ever-changing architect. So some days you're modern with reinforced concrete, with gray walls, square, where everything is inside and not just what people see there. And other days you take a 180 turn, when decorative arts flow at every curve. That's the facade you want people to observe, that Art Nouveau glamour that you yearn. But the pillars are always standing, even when you are rebranding, because not every day you will be as flexible. A friend once told you, you are the most shy and the most outgoing person I've known. So be like sand. Do not set yourself in stone. Ya, perfecto. Pero ese también está en inglés, No importa, pero no importa. tiene la No importa. traducción. No importa, sí, creo que uno puede leer en inglés y estamos ya en el año 2020, siglo XXI, el inglés es parte casi de la vida de cada uno. Fer, ¿tienes objetivos literarios Claro. y objetivos deportivos? Bueno, objetivos literarios, lo que estoy haciendo ahora es haciendo la recopilación de todos estos poemas que estoy escribiendo y ojalá algún día que esto sea publicado, sería un gran sueño. Pero en términos de objetivos deportivos, de hecho justo hoy día me inscribí a la lotería de la Maratón de Berlín, así que dedos cruzados que me avisan que quedo para correr el próximo año, porque de verdad correr una maratón en una de las ciudades más grandes del mundo siento que sería maravilloso. ¿Has corrido maratones, Fer? Sí, corrí la Maratón de Santiago del 2018, hace un par de años, claro. Esa fue mi primera y única maratón. He corrido medias maratones, corrí un par de medias maratones también en Santiago. Pero eso es ¿Y el tus 2015 registros y el deportivos, cuáles 2018. son tus tiempos deportivos, tus tiempos en el running, en media maratón, en el maratón? ¿Cuáles son tus tiempos? Sí, es curioso porque yo ahora entrenando full, siento que estoy en el mejor estado físico de mi vida ahora. Entonces, fácilmente yo creo que puedo mejorar los registros como de carreras oficiales, pero por ejemplo por ahora hice 10K en 42 minutos, hace como un par de semanas, y ese ha sido como mi personal best de todos los tiempos. Y justo ayer también corrí 21 en 1:40, creo. Sí, Tendría que revisar. según lo que vi yo, Pero creo que también como hice 1:39 como algo. O sea, récord. Sí, espera, déjame revisar la. no, sí está bien, sí, creo que es 1:39 y fracción, un poquito menos de 1:40, lo cual da un muy buen ritmo. Algo así. La cosa sí. Fer, ¿y La cosa es que, claro, entrenas? oficialmente mi mejor registro. Fer, pregunta, ¿entrenas con entrenador o eres autodidacta en esto del running? Sí, soy más autodidacta, me gusta más correr sola porque ahí yo me adecuo a mis horarios, yo me adecuo a mis ritmos y un día, no sé, me siento un poco más fatigada, voy a correr un poco más. Si me siento más motivada porque me siento más rápido, entonces me cuesta mucho esto de adecuarme a otras personas y por eso normalmente sola y claro. Fer, y hablando de autores, generalmente a los runners le preguntamos si tienen algún runner o algún atleta favorito, pero a ti te vamos a hacer dos preguntas. Primero, si tienes autores favoritos en la poesía, y además, ¿qué atletas tienes como favoritos, ídolos o referentes?
Claro. Bueno, partamos con poesía. Hay un libro que a mí me encanta, me fascina y siempre lo recomiendo de poesía, que de hecho lo tengo acá, pero probablemente va a salir al revés. Se llama como la farmacia de poesía. Entonces es una farmacia porque te da como una prescripción a cierto, por ejemplo, no sé, falta de valentía. Y te da un poema para la falta de valentía. Entonces encuentro que es para un primer como acercamiento a la poesía es muy bueno, porque también te da una pequeña explicación, porque mucha gente a veces piensa en poesía y le da un poco de miedo, como es todo tan abstracto, como que uno lee un poema y a veces queda medio colgado, pero esto como que te ayuda a hacerlo más como ameno y un poema para cada situación de tu vida. Entonces son poemas que uno se puede identificar. Y así que ese siempre lo recomiendo. La Y siguiendo farmacia esa de... línea de poesía. La farmacia de poesía. No, Sí. si se lee perfecto, The Poetic Pharmacy. ¿Y está en inglés o también está en español? Está en inglés. Todo en inglés de Fer Salvatierra. Sí. Fer, ¿y deportistas o atletas que tengas así de referentes o que te gusta leer noticias o seguirlos? ¿Hay? Uh-huh. La verdad es que soy un poco mala para ver deporte, prefiero practicar el deporte, pero como referente, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la historia de Catherine Switzer, me leí su libro y siento que es una de las clásicas. Te vimos Eh, para Halloween, hay un video que subes como que eh, eliges varios me deportistas y cuando disfracé. eliges la runner estás vestida de Catherine y creo que será tu padre o alguien que es el que te está empujando, haciendo el símil cuando en el maratón de Boston tratan de sacarla del recorrido y descubren que era mujer. Sí, así que yo creo que, aparte de no solo como lo que ella logró hacer como deportivamente, sino que todo lo que ella estuvo detrás de escenas como para que impulsar a las mujeres para poder participar en las Olimpiadas como una maratón. Entonces, claro, es mucho más que solo haber corrido como esa maratón media encubierta, es como todo el esfuerzo que ella puso detrás, y eso yo lo encuentro muy admirable. Fer, próxima carrera que te gustaría correr. Ya dijiste que te anotaste en la lotería de Berlín, pero estamos hablando de octubre del año que viene, quedan 10, 11 meses. Próxima carrera que te gustaría que la pandemia nos deje una ventana y podamos correr. ¿Cuál te gustaría que sea? Sí, me encantaría hacer una carrera de trail running, de trail, eh, porque es algo que me empecé a meter un poco ahora y que quiero practicar más y me encantaría como, probablemente me vaya muy mal, porque de verdad soy muy novata en todo lo que es correr como en montaña y en terrenos más desiguales, pero me encantaría por lo menos intentarlo. Y como tener esa experiencia para ver cómo es, y todos siempre me han dicho que una vez que hacen trail se enamoran y ya no corren más en calle. Entonces quiero ver cómo sentir esa sensación o, claro, explorar esa sensación. Fer, muchas veces se habla de la musa, de cómo uno se inspira para escribir poesía. ¿Corriendo se te disparan cosas para escribir o son en otros momentos escuchando música, durmiendo, mirando un atardecer, que es lo que típico que uno se imagina? Pero la pregunta es, cuando estás corriendo, cuando estás entrenando, ¿se te despierta esas ganas de escribir algo y te surgen ideas? De todas maneras, de hecho han habido un par de veces que estoy corriendo y me pasa una situación, no sé, por ejemplo me encuentro con un corredor y hacemos un poco como ese de que quién pasa a quién, como situaciones así, y digo como esto está demasiado bueno como para un poema, para una reflexión, y de hecho he tenido que a veces parar, me siento como en el pastito por ahí cerca, y lo escribo en mi teléfono rápido y después sigo corriendo, y sigo después como explorando esa idea. Entonces normalmente cuando corro, como que se me surge como una frase, como la frase clave. Y después llego a mi casa y ahí como que sigo explorando esa frase clave. Y ahí como que surge todo el poema como más largo. Entonces definitivamente correr inspira. Fer, y al revés, hay muchas personas que escuchan música al correr,
antes de una carrera escuchan música, no sé, de rock o algo que les levante el ánimo. La Claro. poesía, leer poesía, ¿te puede motivar o a ti te lo hace motivar de salir a correr con energía? La verdad es que creo que nunca he leído poesía antes de salir a correr, pero sería muy interesante hacer el ejercicio, porque de verdad hay muchos poemas muy inspiradores y yo creo que definitivamente puede ayudar como antes de una carrera o como algún día que estés como más desmotivado. Así que es un buen consejo. Fer, te pregunto esto porque muchas veces cuando uno corre un maratón, una carrera de larga distancia y viene con la energía por el suelo, ya lo único que quiere hacer es llegar a la meta o terminar, de repente en una esquina te encuentras un amigo, un familiar, alguien que te grita, no es música, sino que alguien que solamente lo ves y levanta el ánimo. Por eso preguntaba si por ahí la poesía, que a la larga lo que hace es alimenta el alma y te da esa energía de plus, te Mm, invitamos a hacerlo y que después nos cuentes algún día en tu Instagram sí. si ese leer una poesía te invitó a salir a correr aeróbico, a hacer intervalos de velocidad, etc. Fer, tú dijiste que hay Sí. muchas personas que te han escrito contándote de que se motivaron a escribir y a correr. ¿Has pensado también en hacer, publicar poemas escritos por otros o hacer alguna recopilación o hacer algo para que aquellos poetas corredores que no se animan a hacerlo se motiven? Sí, de hecho, hace un par de semanas hice esa iniciativa. Entonces, por mis historias, pregunté como, por favor, mándenme todos los poemas que quieran. Puede ser relacionado al deporte, puede ser relacionado a la pandemia, a lo que ustedes quieran. Y la verdad es que tuve buena respuesta. Me llegaron más poemas de lo que pensé que me iban a llegar. Y uno de mis últimos videos es, de hecho, un poema escrito por alguien que me llegó por Instagram. Es el correr es escribir. Muy buen poema. De hecho, sentía que cada verso que tenía, cada estrofa, me relacionaba con él. Y entonces lo leí y dije, ya, este va a ser el poema que voy a elegir. Y ahí hice como el video de yo corriendo, leyendo el poema. Así que definitivamente me encanta recibir como poemas de gente y yo creo que más adelante voy a hacer lo mismo. Correr es escribir. ¿Qué es correr sino escribir? El asfalto se transforma en papel mientras las zapatillas estampan la tinta. Mi carrera es mi letra que escribe en cursiva, mi rima al bombear de mi sangre, mi estrofa las zancadas incesantes, mi sudor la embriaguez del papiro. Porque escribir es correr y correr es escribir. Es dejar que el horizonte se empequeñezca, como al final de un libro, que los personajes encuentren su destino, que la mirada se pierda allá bien lejos y que el capítulo provea una pausa, una estación de hidratación para acabar en eternas zancadas esa recta final. Porque corro, escribo, porque escribo, vivo. Fer, Sí. para ir cerrando, no dijiste objetivos deportivos, hablaste de correr maratón, pero tienes como objetivo, no sé, bajar, acercarte a las 3 horas en un maratón, acercarte a la hora 30, bajar los 40 minutos en un 10K. ¿Tienes esos objetivos terrenales o al ser poeta estás como un poco más, no sé, uno se imagina, no con esto quiero poner un Claro. estereotipo, pero como que un poeta no tiene esa presión tan terrenal, sino que es un poco más armónico con el universo y con el mundo y no tiene esas presiones superficiales. ¿Las tienes tú? Sí, definitivamente. Bueno, yo estudié ingeniería comercial, así que Ah, bien, aparte de ser ingeniería, poeta, perdón, soy una ing- persona ingeniería comercial y poeta. sí, soy una persona que es como muy cuadrada algunas veces para sus cosas. Entonces me gusta ponerme metas y cumplirlas. Y entonces, entonces definitivamente me propuse correr una media maratón en 4:30 por minuto. O sea, 4:30 minutos por kilómetro. Eh, Así que, bueno, ahora lo hice en como 4:40 y tengo un mes, porque la cosa es que yo me dije, ya, voy a hacer este objetivo, pero le tengo que poner límite de fecha, porque sin límite de fecha uno como que lo aplaza y lo aplaza. Entonces dije, para el 16 de diciembre voy a intentar correr en este tiempo que quiero correr.
Y yo siento que, claro, uno no necesita una carrera formal para hacerlo, sino que uno puede tratar de vencer su tiempo cualquier día. Fer, no sé si tienes algún poema tuyo ahí a mano, pero me Ujú. gustaría cerrar la entrevista con un poema tuyo. Sí, tengo uno, de hecho, este lo escribí el día que mi comuna pudo salir a correr. Y me acuerdo de haber estado tan emocionada ese día, como que era como, no sé, cuando un niño está esperando Navidad, como esa ansiedad y solo querer tener esta libertad. Así que se los voy a leer. Dale. Se llama Libertad. ¿Qué pasó cuando dejamos de correr? Se acabó la ruta monótona que cada día parecía tan diferente. Tu sangre dejó de tener la necesidad de acelerar por tus venas y tu corazón dejó de latir al ritmo de tus pasos de carrera. Todos bajaron la velocidad. La vida entró en pausa, pero el tiempo no se detuvo. Anhelábamos escapar de nuestros muros, contando los días como un prisionero en su celda hasta que se volvieron idénticos. Qué sentimiento tan universal, deseando volver atrás y no dar los días por sentados. Hasta que en un momento inesperado, la Tierra continuó girando y fuimos absueltos. Se sintió como quitarse los zapatos, sentir el viento entre los dedos de los pies. Se sintió como la primera vez que vives solo, respondiendo solo a ti misma. Se sintió como saltar al agua, flotando en un mundo sin gravedad. La rutina que habías construido cuidadosamente se deshizo, las paredes se rompieron. Entonces, ¿qué pasó cuando volvimos a correr? La vida continuó, con un renovado sentimiento de gratitud, por cada vez que tu sangre tiene la oportunidad de acelerar a tu corazón. Se sintió como libertad. Muy bonito, muy bonito. Con eso, con ese poema de Fernanda Salvatierra, damos cierre a esta edición de RAN Chile TV. Te agradecemos mucho, Fer, que hayas estado en el programa. No sé si quieres saludar o agradecer a alguien. Te dejamos el minuto de cierre. No, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. A mí me encanta hablar de mis orígenes, de la poesía, del deporte. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Un saludo a todos mis fans fieles desde el primer día, donde vieron en Instagram qué es Running Poet, qué es esto. Así que, de verdad, muchas gracias a todos. Ya lo saben, Fernanda Salvatierra, Fer Salvatierra, y el Instagram Running Poet. P-O-E-T. La pueden seguir, hay tips, hay poemas en inglés, en español, muy entretenido. Fer, muchísimas gracias y nos estamos viendo en algún momento. Chao, chao, que estés muy bien. Chao, gracias.